Buenas noches, profesor Fidel. Hoy vamos a hablarle de la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es la cantidad física que refleja la capacidad de una fuente de energía para convertir otras formas de energía en energía eléctrica. La fuerza electromotriz provoca un voltaje a través de la fuente de alimentación. En el circuito, la fuerza electromotriz generalmente se expresa en E y la unidad es el voltio. La fuerza electromotriz es toda causa capaz de mantener una diferencia potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico. En conclusión, la fuerza electromotriz es una magnitud que cuantifica una transferencia de energía asociada a un campo no consecutivo. La ley de Faraday. La ley de Faraday establece que la tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es proporcional a la variación de flujo magnético que lo atraviesa. La ley de Lenz. La ley de Lenz explica que siempre que se induce una corriente, su campo magnético se opone al cambio de flujo. Esa relación de cambios producido en el campo eléctrico por un conductor con la propiedad de variar el flujo magnético, y afirma que las tensiones o voltajes aplicadas a un conductor generan una fuerza electromotriz cuyo campo magnético se opone a toda variación de corriente original que lo produjo. La generación de la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz se produce cuando la energía de un campo electromagnético es transferida a un cuerpo expuesto dentro de su radio. Cuando dicho cuerpo es un conductor y es parte del circuito cerrado, se produce una corriente inducida. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday en 1831, quien lo expresó indicando que la magnitud de la tensión inducida es proporcional a la variación del flujo magnético. Corriente continua, o también podemos decirle corriente directa, a un tipo de corriente eléctrica que es al flujo de una carga eléctrica a través de un material conductor debido al desplazamiento de una cantidad determinada de electrones a lo largo de una estructura molecular. En el caso de la corriente continua, dicho flujo de electrones se caracteriza por tener siempre el mismo sentido de circulación. Dicho en otras palabras, la corriente directa implica el tránsito continuo de una carga eléctrica entre dos puntos del conductor que tienen diferencia potencial y cargas eléctricas, de tal manera que nunca cambia el tiempo. La potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción por una unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La clasificación de las potencias se clasifica en potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Potencia activa, también llamada potencia real o potencia absorbida, hace referencia a toda aquella potencia que es aprovechada durante la transformación de la energía eléctrica en un sistema o un circuito corriente alterna. La potencia reactiva es toda aquella potencia que está presente y es consumida por componentes inductivos, bobinas o capacitores, ya que es necesario para los campos eléctricos, los cuales se pueden encontrar en motores y transformadores. Y la potencia aparente es la potencia más fácil de escribir, pues en esencia es la suma vectorial de la potencia activa y reactiva. En conclusión, la fuerza electromotriz es muy importante y fundamental porque el fenómeno de la inducción electromagnética reside en la posibilidad de transformar la energía magnética mecánica en energía eléctrica. El funcionamiento de muchos aparatos de uso muy frecuente como reproductores de video, cassettes de música o micrófonos se basa en este fenómeno. Una fuente de fuerza electromotriz es un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial o corriente en un circuito. Así tenemos, por ejemplo, las pilas galvánicas, acumuladores eléctricos, dínamos y generadores, etc.